La paz del Señor, queridos hermanos, queridas hermanas. El Señor nos da la bienvenida. Cada vez que escuchamos el Evangelio, Él en persona nos sale al encuentro para hablar con nosotros, para hablarnos al corazón. La Reina de la Paz nos ha dicho el 2 de junio de este año que las obras son más importantes que las palabras. Hoy es 23 de junio, hace 20 días, 21 días que nuestra Madre nos dijo estas palabras que nosotros debemos haber guardado profundamente en el corazón. Las obras son más importantes que las palabras y es lo mismo que nos dice Jesús en el Evangelio de hoy. Vamos a escucharlo, vamos a dejar que sea el Señor el que nos hable. Escucha con mucha atención. Recuerda que las palabras del Señor son oro fino, son una perla preciosa. Son la luz más grande que debe iluminar tu vida. Deben ser tu brújula, tu norte. Lo que te haga discernir lo que es bueno de lo que es malo. Lo que te haga tomar tus decisiones. La palabra del Señor, las palabras de Jesús, son la verdad. Y ellas son las que deben guiarte. Sus consejos son los únicos, totalmente ciertos. Escúchale, que Él sea tu maestro, que tu vida se guíe por Él, por sus palabras en el Evangelio, por sus ejemplos, por su manera de actuar. Vamos a escuchar al Señor con el corazón abierto de par en par. Mateo 7, 21 al 29. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que cumple la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Aquel día muchos dirán, Señor, Señor, ¿no hemos profetizado en tu nombre y en tu nombre echado demonios y no hemos hecho en tu nombre muchos milagros? Yo entonces les declararé: Nunca os he conocido, alejaos de mí, malvados. El que escucha estas palabras mías y las pone en práctica, se parece a aquel hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Cayó la lluvia, se salieron los ríos, soplaron los vientos y descargaron contra la casa, pero no se hundió porque estaba cimentada sobre roca. El que escucha estas palabras mías y no las pone en práctica, se parece a aquel hombre necio que edificó su casa sobre arena. Cayó la lluvia, se salieron los ríos, soplaron los vientos y rompieron contra la casa y se hundió totalmente. Al terminar Jesús este discurso, la gente estaba admirada de su enseñanza, porque les enseñaba con autoridad y no como los escribas. La gente estaba admirada de su enseñanza
porque les enseñaba con autoridad y no como los escribas. Los escribas, que eran los que habían estudiado mucho la Sagrada Escritura, sabían mucho de la Sagrada Escritura, pero lo sabían aquí, de cabeza, de estudiar, de leer muchos libros. Pero la vida de esos escribas no estaba impregnada de lo que habían estudiado, de lo que habían aprendido, es decir, su vida no se correspondía con lo que ellos decían, no se correspondía con lo que la Biblia decía que debía ser la vida de una persona. Y por lo tanto, sabían mucho, pero no enseñaban con autoridad, porque se notaba que no había una concordancia plena entre sus palabras, lo que ellos enseñaban y todo lo que sabían, y su vida, que no estaba de acuerdo con sus palabras. Por el contrario, veían que Jesús enseñaba con autoridad. ¿Por qué enseñaba Jesús con autoridad? Jesús enseñaba con autoridad, en primer lugar, porque su manera de hablar tenía un enorme peso. Se notaba que lo que decía brotaba de algo muy profundo en él, que lo que decía brotaba de lo más íntimo de su persona, de su corazón, de su ser. Que sabía lo que decía, que no hablaba de oídas, que hablaba por experiencia propia. Tenía sus palabras un convencimiento muy profundo, una claridad meridiana, total, y un algo que no se sabe definir, pero es algo que se percibe en aquel que vive lo que habla. Y en segundo lugar, porque cuando conocían la vida de Jesús, cuando veían cómo vivía Él, se daban cuenta de que su vida estaba en total concordancia con sus palabras. Lo que decía, Él antes lo vivía, lo hacía Él. Y entonces enseñaba con gran autoridad, que es la misma autoridad que sigue teniendo hoy en día Jesús. Si nosotros preguntásemos entre la gente qué persona de la historia les causa mayor admiración, posiblemente la mayoría responderían que Jesús de Nazaret. Aún hoy en día, muchos siguen percibiendo esa verdad que dimana todo su ser, toda su persona, esa luz que irradia, esa verdad que transmite. Aún hoy en día se cumple este Evangelio. La gente estaba admirada de su enseñanza, porque les enseñaba con autoridad. Hoy en día la gente sigue percibiendo eso en Jesús. Pero fijaos bien, la gente estaba admirada de su enseñanza, terminaban de escucharle,
y cuando volvían a sus casas iban hablando unos con otros. Es impresionante cómo habla este rabí, es impresionante cómo habla este maestro, qué fuerza tienen sus palabras, qué autoridad, cómo es que se nota que lo que dice lo vive, es que qué bien lo explica, con cuánta claridad, qué convencimiento. Estaban admirados de su enseñanza. Pero, ¿cuántos de aquellos que estaban admirados de su enseñanza pasaban de la admiración a la fidelidad a él, a seguirle, a hacer lo que él decía? ¿Cuántos? Pocos. Muy pocos. Por eso ha habido pocos santos en la historia. ¿Cuántos hoy en día son los que se admiran de Jesús? Muchos. Pero ¿cuántos pasan de la admiración a la fidelidad a su enseñanza? ¿Cuántos dicen, lo que dice Jesús, lo voy a hacer? Lo que enseña, lo voy a cumplir. Pocos, muy pocos, muy pocos. Y entonces dice Jesús, pues el que escucha estas palabras mías y no las pone en práctica, se parece a un hombre necio que edifica su casa sobre arena. Viene un temporal y la casa se queda hecha una ruina. ¿Cuántas veces nosotros edificamos nuestra casa, nuestra vida sobre arena, porque no ponemos en práctica de verdad las palabras de Jesús? ¿Cuántos de nosotros nos parecemos a aquel hombre prudente que edificó su casa sobre roca? ¿Cuántos de nosotros, con toda verdad, decimos, lo que Jesús me enseña, lo voy a vivir? Y no hay más vuelta de hoja, no hay más que hablar, no hay más que pensar, lo que Él me enseña, lo voy a vivir. Qué pocos son los que con esa totalidad de vida, de corazón, de todo su ser, se deciden sin condiciones a ser fieles a las palabras de Jesús. ¿Cuántos buscamos la manera de escucharle, pero como con un poco de interferencias? Hay ciertas palabras de Jesús que preferimos no escuchar demasiado claro, porque me piden cambiar. Y lo mismo ocurre con la Reina de la Paz. Con qué claridad nos está hablando, pero ¿cuántos son los que hacen caso de corazón, haciendo lo que ella pide? Nosotros en nuestro grupo de oración tenemos una gran llamada. La Virgen espera mucho de nosotros. La Virgen espera que seamos unos hijos predilectos suyos que de verdad, con toda su alma, le son fieles, porque quiere hacer con nosotros maravillas en el mundo. Quiere que nuestro grupo de oración sea una gran fuerza para ella. Entonces es muy importante que tú y que yo respondamos con fidelidad
a su llamada. Acordaos lo que dijo el 2 de junio, las obras son más importantes que las palabras. Y por eso también, de todo corazón, queremos agradeceros a todos los que nos estáis ayudando económicamente. Las obras son más importantes que las palabras. Muchas personas pueden decir, ¿cuánto me ayudáis? ¿Qué bien me hacéis? ¿Cuánto os lo agradezco? Pero las obras son más importantes que las palabras y nosotros os agradecemos de corazón cuando, además de decirnos cuánto nos queréis, nos ayudáis económicamente. Esos son obras, no palabras. Porque dices, estos hermanos míos que lo han dejado todo por la Reina de la Paz, viven de la providencia, trabajan, no viven sin trabajar. Trabajan, pero se fían de Dios. Y yo, que soy su hermano, que formo parte de su grupo de oración, con lo que puedo, sea mucho, sea poco, para Dios es mucho, si es sinceramente lo que tú puedes, es mucho para Dios. Con lo que puedo les voy a ayudar. Y gracias a eso, a que muchos nos estáis ayudando económicamente, estamos pudiendo crecer con mucho como televisión. Vamos dando pasos cada día, vamos llegando a más personas, vamos pudiendo mejorar poquito a poco técnicamente para que os llegue mejor la imagen, el sonido, poder peregrinar a Medjugorje, que podáis ver la aparición con buena calidad de imagen. Gracias de corazón por toda vuestra ayuda. Gracias a vosotros estamos llegando cada vez a más corazones. Os pedimos una vez más que nos ayudéis con generosidad. En este jueves, Aránzazu, en el programa Vive Medjugorje, nos va a ayudar a vivir en la verdad, a que nuestra vida sea verdad, a responder de verdad a la llamada de la Reina de la Paz en Medjugorje. Que la Virgen nos bendiga a cada uno, uno a uno, con su bendición maternal. Que el Señor a cada uno os colme de la bendición de su Santo Espíritu.